En primer lugar, muy buenas tardes a todos los futuros universitarios, que en realidad ya son universitarios, ¿no? Les habla Rolando Barral Segarra, soy docente titular de la carrera de Ciencias de la Educación. Estamos con la licenciada Patricia Quiroga Yáñez, ella es también de Ciencias de la Educación y bueno, en la organización que ha hecho el decanato, en realidad es un mérito muy especial de nuestras autoridades. Este curso de formación para la vida, con las diferentes temáticas, es pues muy plausible, hay que ponderarlo desde todo punto de vista. Entonces, vamos a exponer, hemos preparado en dos partes esta exposición, por parte de mi persona y de Patricia Quiroga. A ver, nos situamos primero en el contexto del bachiller, ¿no? Hay un problema que se tiene, que es el tránsito de del colegio, de secundaria a la universidad. Y hay un vacío, hay una serie de problemas, y obviamente, estimados bachilleres universitarios, los problemas no hay que verlos como problemas, hay que verlos como potencialidades, como soluciones, como oportunidades, diría alguien, y en ese propósito está obviamente nuestra universidad, nuestra facultad, orientando en esta problemática. Cuando hablamos de identidad, estamos hablando de dos elementos fundamentales, o de dos componentes, identidad y educación, obviamente. La educación, de manera sencilla, es el desarrollo pleno de todas las potencialidades del ser humano, tanto cognitivas, emocionales, físicas, estéticas, éticas, también referido a los valores y todo ello. Entonces, no podemos perder de vista que la educación en todo el mundo en este momento juega un papel fundamental. Como habría señalado en algún momento alguien, ¿no? Todos los problemas que tiene la sociedad en el mundo, más que todo en tiempos de pandemia, es problemas de educación, formación del ser humano. Y cuando hablamos de identidad, este elemento central, específico que en la segunda parte va a poner ejemplos Patricia, yo en la primera parte de la introducción, podemos entender qué es identidad. Ustedes han llevado en bachiller, en secundaria, identidades en la matemática. ¿Qué es identidad? Es una igualdad. Se busca la igualdad de las operaciones, etcétera, etcétera. Pero desde el punto de vista psicopedagógico, orientamos de ciencia de la educación, es identidad, vamos a entender, por ser uno mismo. No parece redundante, pero ¿qué es ser uno mismo? Uno tiene que tener identidad, porque si no tiene identidad va a convertirse en un sujeto alienado, un sujeto, entre comillas, desubicado, fuera de contexto. Y lo que la universidad y la facultad busca es precisamente que el estudiante se ubique, se posicione en el contexto nacional, internacional y obviamente local. Ahora, el propósito de la universidad no es solamente formar profesionales, sin duda lo es, pero lo más importante es formar la persona. Y esa persona no es un sujeto común y silvestre, como se dice, es una persona con derechos, una persona con una complejidad, con una serie de problemáticas, pero también con mucho potencial porque la universidad al final de cuentas va a formar la persona sin duda, pero va a formar también a los futuros científicos en diferentes áreas. Cuando hablamos del ser humano, no voy a ser redundante en esto, siempre vamos a hablar de necesidades, no vamos a hablar tanto del autor, sino todos tienen necesidad. La educación siempre está en función de las necesidades. Hay necesidades biológicas, hay necesidad de seguridad, ¿no? Hay seguridad en todo sentido, por un lado, y por otro lado, la necesidad de pertenencia. Perteneces a un grupo, perteneces a una institución, en este caso la universidad, nuestra Universidad Mayor de San Andrés, pertenece a una facultad, a una carrera, es decir, siempre hay esa necesidad de pertenencia. Por otro lado, también tenemos la necesidad de reconocimiento, o sea, yo les voy a poner un ejemplito de la vida real, no voy a hacer karaoke como dice un colega del extranjero. Cuando hablamos de reconocimiento, por ejemplo, estamos hablando de la importancia que tiene el sujeto para la institución.
Es decir, estamos viendo la posibilidad de que ese sujeto que está en una institución se está formando para el bien común, para la sociedad. Por eso la sociedad espera mucho de los jóvenes, mucho de las instituciones. Ahora, nuestra universidad, con todos los problemas que tiene, siempre ha salido adelante. Es una de las primeras instituciones reconocidas en base a encuestas, no en base a opináticas, sino en base a investigación. Y la autorrealización que supone, como ustedes pueden ver en la cúspide, ahí tenemos el distintivo académico, ¿no? Una estrellita. Pero bueno, ahora vamos a entrar a la identidad y sus características. Habíamos dicho, identidad tiene que estar en función de lo que es uno mismo. ¿Qué es uno mismo? Y no hay una sola definición, hay varias definiciones. El otro punto que hay que tomar en cuenta para entender la identidad en una perspectiva educativa es la autoestima, ¿no? La autoestima que puede ser alta, media, baja, etcétera, que uno tiene que ir resolviendo. ¿Y cómo va a ir resolviendo? En la medida que se inserte en la institución, en la medida que se posicione el universitario, se ubique, en otras palabras, en una perspectiva no solamente de formarse como académico, como científico, sino como persona. En alguna situación nosotros decíamos a los estudiantes, y nos decíamos entre universitarios, porque quien les habla no es una persona que ha llegado directo a la universidad con un grado académico, eso lo he logrado, he entrado como ustedes, como bachiller, con todos los problemas que se tiene, pero poco a poco uno se va apropiando de la realidad. Y ahí decíamos, cuando vayas, donde vayas, como universitario, tienes que demostrar que has pasado por la universidad. Y pasar por la universidad significa formación académica, formación científica, formación en valores y fundamentalmente formación como persona. Ese es el punto. Entonces, a eso se refiere la identidad. Y la autoestima siempre está en función de los aspectos psicopedagógicos para poder pensar en esta perspectiva. Ahora, de manera rápida, ¿no? La autoestima es fundamental para combatir lo que es en otra perspectiva, los complejos, uno de los complejos de inferioridad, que voy a explicar de manera puntual. A nivel intelectual, se está buscando, obviamente, todos los profesiones, toda la gente que va a la universidad va a buscar una profesión, y acompañada de esa profesión, una formación del sujeto. Como toda institución, siempre tenemos problemas, pero también tenemos potencialidades, ¿no es cierto? Bien, entonces, la identidad y sus conflictos. Estamos hablando que la identidad tiene que transformarse en conciencia, tiene que transformarse y modificarse en autoconciencia. ¿Y qué es conciencia? Cuando hablamos de conciencia, estamos hablando de darse cuenta de uno mismo. O sea, darse cuenta. Conciencia o concientización quiere decirse darse cuenta a uno mismo. Está acompañado a la identidad. Entonces, la identidad, por ejemplo, la identidad física, ¿no? Uno tiene un determinado físico, rasgos culturales, como todo ser humano, somos esencialmente sujetos universales, pero también locales. Entonces uno tiene sus características, sus elementos propios de su cultura, etc. En lo que se refiere a la identidad social, por ejemplo, cada uno pertenece a una clase social. Si ligamos esto con lo cultural, cada uno puede decir es aymara, es quechua, o lengua materna, o no, o es trilingüe. Lo importante, yo siempre pongo el ejemplo de mi querido amigo Mamani Mamani, que es pintor, que en lugar de acomplejarse, más bien ha tomado la identidad de hacer prevalecer su arte. Y es más conocido en Europa que en Bolivia. Bueno, y cuando hablamos de la identidad intelectual, estamos hablando en qué área te vas a posicionar. Vas a estudiar ciencias exactas, ciencias sociales, humanidades, etcétera, etcétera. Y en la parte de identidad relacionada con la vocación es tan importante. Mucha gente estudia por presiones familiares, por presiones del medio, lo que no le gusta a uno. Y bueno, eso tiene que reformarse con la decisión que tiene que tener el joven, la joven, para poder estudiar lo que le gusta. Imagínense una persona que estudie lo que no le gusta, obviamente es una pérdida para la familia, para la sociedad y un gasto para el Estado. Si una persona estudia lo que le encanta, lo que le gusta, sin duda va a ser un profesional en esa perspectiva. Pero hay familias, padres, madres que no entienden y otros que sí los entienden.
Pero también tenemos la identidad moral, que tiene que ver con el tema ético, valores, la identidad ideológica, que está relacionada con la política. Cada uno tiene su opción política por A, por B, por C. Eso se respeta dentro de la institución, pero uno se va ubicando. Y lo mejor es darse cuenta a partir de su propia reflexión y no por presiones, por manipulaciones, como siempre a veces ocurre. Y la identidad espiritual, cada uno es creyente, o si no es creyente, lo propio, la universidad es el pluriverso. La universidad no quiere decir que cada uno tenga que tener una religión impuesta. El que quiere, lo tiene. El que no quiere, no lo tiene, pero se respeta las diferentes posiciones. Entonces uno tiene que ir buscando esa identidad y formándose. Ahora bien, acá tenemos las dimensiones de la identidad. Les comento que hemos puesto ahí a Quino, un gran educador social que ha sido condecorado en España como educador social y que en algunos de mis libros que publico yo incorporo. Obviamente le pedía permiso a Quino porque si no me hacían un juicio. Pero bueno, ¿qué tenemos? Primero, la dimensión de identidad en función del tiempo. O sea, nadie tiene el tiempo absoluto, todo tiene, como alguien decía, fecha de vencimiento, todos tenemos. Así que, jóvenes, yo siempre les digo a los jóvenes bachilleres, a mis estudiantes que llegan al primer curso, les digo, jóvenes, ¿quiénes tienen arriba de 22 años? Levantan la mano. Les digo, les voy a dar una mala noticia. ¿Cuál? A los mayores de 22 años. Yo a mis 22 años ya era profesional. Pero bueno, pensemos siempre en el futuro, ¿no? He escrito un artículo recientemente que decía, un país que no educa para el futuro se está suicidando. Entonces tenemos que pensar en el futuro. ¿Cómo se plasma esto? Se plasma precisamente con el proyecto de vida. Cada uno tiene que tener su proyecto de vida. Piense en el futuro. ¿Cómo te ves de aquí a 5 años? Y bueno, les doy una receta muy sencillita, que más que receta es una sugerencia, ¿no? Un filósofo decía, fórmula de mi dicha, fórmula de mi filosofía, si es que vale el término, fórmula de mi dicha, de mi felicidad. Punto de partida, punto de llegada, una flechita, obviamente, punto de partida, punto de llegada, un principio, un fin en el sentido a dónde quieres llegar, a un objetivo estratégico. Arribita pones un sí y abajito pones un no. Todo lo que contribuya a tu felicidad, sí. Y lo que no contribuye a tu felicidad, no. Entonces, eso es el futuro. Y uno tiene que tomar decisiones. Decisiones, inclusive para optar por una carrera, pero no se haga influenciar por otra gente. Tome una decisión, piénselo. Y un consejo que yo les doy siempre, cuando tengan algo que decidir y no están decididos, hablen siempre con amigos, con gente de confianza, que les van a dar muchos elementos. Pero usted decida. Y cuando decide, no dude. Y si duda, no decida, por favor. Ahora, tenemos en la dimensión de la identidad los complejos. Ya se hablaba hace ratito, complejo de inferioridad. Esos complejos son, en realidad, un conjunto de sentimientos y emociones negativos que uno tiene que ir superando. Todos lo vamos superando, todos lo tenemos. Entonces, esos complejos, por ejemplo, complejo de culpa, complejo de inferioridad, complejo de superioridad, inclusive que en el fondo es inferioridad, todo un conjunto de elementos psicológicos. Se puede ir resolviendo en base a una lógica racional, fundamentalmente, pero a una perspectiva de manejo de emociones. Es muy importante, lo que se llama ahora habilidades blandas, es decir, manejar las emociones. Ahora, fácil decirlo, difícil aplicarlo, sin duda. Como autocrítica yo les digo, con este tema de la pandemia y todo el contexto mundial, fácil es decir, difícil aplicarlo. Y bueno, los que estamos padeciendo, no yo solamente, todo el mundo, lo sabemos que a nivel internacional los suicidios han aumentado, el problema del feminicidio, etc. Entonces estamos viendo la dimensión de la identidad en función del contexto. La sexualidad, no se olviden que los jóvenes están pasando de niños a jóvenes y a adultos, estamos en una etapa crucial. Y tenemos una sociedad muy complicada, de la sexualidad como un tabú, pero uno tiene que ir racionalizando. El liderazgo, ¿no? Siempre las personas por sí mismas son líderes, primero de sí mismas, después de grupos.
Obviamente ahora hay líderes negativos, hay líderes que solo se dedican a cosas no académicas, sin duda va a haber, pero no se olviden de la flechita. Un sí, un punto de partida, punto de llegada, un sí y un no. Valores, que es importante, esto de los valores es también fácil decirlo, pero son elementos sustantivos. Por ejemplo, el saber, ser. En educación, por ejemplo, manejamos bastante, ¿no? Uno no enseña lo que sabe, uno enseña lo que es. Y esos valores son fundamentales para tener éxito. Bueno, matizado un poquito con algunos dibujos de Kino, que está relacionado con el racismo, que está en mi libro Colonialismo Pedagógico, que es un libro que se ha agotado, vamos por la segunda edición. Y bueno, les comparto ahora una consigna. Esta mañana estaba buscando qué les puedo dar. Bueno, yo no he puesto mi colegio para no hacer alaraca de esto, ¿no? Sino he puesto una consigna que era de mi colegio, no les voy a decir cuál, pero que tiene mucha filosofía, mucha profundidad, y lo debemos obviamente a un gran maestro que está ahí, Elías Muñoz, que fue director del colegio, de un colegio X, y que, bueno, me tocó en mi momento, cuando era autoridad en el Ministerio de Educación, llevar a mi colegio un mural, como se dice, un mural, un estante, algo por el estilo, bien bonito. Pero lo importante es lo que están viendo ustedes ahí, una frase tan profunda que puede llegar a cambiar sus esquemas, sus puntos de vista, porque lo que queremos es de que ustedes estén bien orientados. Entre tanta desorientación, queremos que ustedes se orienten de la mejor manera, y en ese propósito está la universidad, la Facultad de Humanidades. Lo voy a leer de manera pausada. No es estudiante el que no se apasiona con sus estudios y omite todo esfuerzo encaminado a su propia formación, por inercia, por falta de fe en sí mismo o por apego a soluciones fáciles y a los éxitos pasajeros. Una consigna de un colegio hermoso, no sé quién será el autor, pero como alguien diría, Tito Yupanqui decía, ¿no? Las frases, los versos son como las coplas, una vez que alzan vuelo, ya no tienen dueño. O como diría el gran escritor Vargas Llosa, o Neruda, uno de los dos lo dijo, no recuerdo bien, él decía, los versos, una vez que se escriben. No, los versos no son de quienes los escriben, sino son de aquellos que los necesitan. Qué hermosa frase, ¿no? En realidad, los versos y los aforismos son muy pedagógicos, muy educativos. Y para concluir, porque le voy a dar paso a nuestra colega, siempre en esta nueva lógica de una cátedra compartida, de la organización que ha hecho la carrera de Ciencias de la Educación por temas de afinidad. Educar es más difícil que enseñar, porque para enseñar usted precisa saber, pero para educar se precisa ser, lo que les decía hace rato. Uno enseña no lo que sabe, sino lo que es, en esa dimensión del ser, de las actitudes, de los valores. Bueno, en resumen, podemos decir que la identidad, aquí está, que la identidad y la educación van de la mano en el sentido de que el ser humano tiene que ir formando la identidad en diferentes dimensiones, como hemos señalado, para que el ser humano, en este caso los bachilleres, los futuros universitarios, tengan un posicionamiento de entrar a una universidad y engrandecer esa universidad. Yo recuerdo, y con esto voy a concluir, yo recuerdo que uno de los presidentes de Norteamérica decía, y en mi colegio, cuando no era bachiller, era consigna de nosotros, decíamos, no te preguntes qué puede hacer tu país por vos, pregúntate qué puedes hacer tú por tu país, por tu institución, que te está cobijando, que te está dando la formación, que te está apoyando. ¿Qué puedes hacer tú por la sociedad? Hay que cambiar el chip, hay que cambiar el paradigma, hay que cambiar la perspectiva, y obviamente de parte de mí reciban un saludo, un abrazo, un buen augurio para que en su formación de aquí a, bueno, ya en 4 años sean profesionales. Yo les digo con toda honestidad, he tenido mis alumnos en varias facultades, medicina, ciencias puras, ciencias económicas, auditoría, contaduría pública, he sido docente en varias materias, preuniversitario, también carreras, y después de tiempo me encontré con bachilleres y luego ya profesionales. Y es lindo cuando te dicen en la calle, profe, ¿se acuerda de mí? Sí, yo he sido su estudiante. Ahora soy un
sujeto, estoy trabajando en tal institución, Banco Central, etcétera, etcétera. En el caso del área financiera. Tengan un abrazo de parte de mi persona, bienvenido. Voy a seguir, ahora vamos a entrar a la segunda parte con Patricia Quiroga. Ahora, ¿cómo hago Rosario, me ayudas? Ahora sí, yo compartir, ¿no? Ah, no. Pati, ¿cómo hago? Dejar de presentar. Listo. Estoy más acostumbrado a dejar de presentar. Pero el Meet también es otra opción. Patricia, un gusto compartir contigo y te escucho. Muy buenas tardes. Saludarles a todos y darles la bienvenida a los que son bachilleres en nuestra posición de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. Me permito, ¿no? Como persona, me recuerdo del doctor Barral hace más ya de 20 años, yo ingresando a la universidad, bachiller nueva, uno anda perdido, o un extremo, ¿no? Uno está muy perdido o está muy confiado en lo que va a hacer. Entonces, para esos tiempos, éramos pues como 100, más de 100 estudiantes en un aula tan pequeñita, y yo me acuerdo, el doctor estaba ahí solito, solo tenía un espacio muy pequeñito para la pizarra, y todos hacíamos fuerza hacia atrás para no aplastarlo, ¿no? Son tiempos, son tiempos de cambio. Estudiantes, ustedes van a entrar en otras condiciones a la universidad, los tiempos van avanzando, y las condiciones también. Pues nosotros antes no teníamos ningún tipo de orientación, ¿no? Como ahora la tecnología nos permite, y está bien, porque esto nos va a permitir avanzar mucho más en lo que queremos para nuestro país, ¿no? El día de hoy me toca presentar lo que es educación identidad, con algunos ejemplos claros, porque ustedes van a ingresar al sistema universitario, a un sistema que va a moldear esa identidad, ¿no? Entonces necesitamos tener claro cómo va a ser este proceso y cómo nosotros vamos a mantener y afirmar nuestra identidad. Bueno, a ver, me voy a permitir presentar pantalla. Acá. Un momento. Acá está. Excelente. Amplíalo. Ahí está. Espero que puedan ver. No sé con qué cuenta de Google estarán. Si pueden verme, les estoy dirigiendo la palabra. Si tienen otro tipo de cuenta, a lo mejor no se puede ver mi expresión, pero voy a tratar de ser lo más clara posible. ¿Ya? Entonces, el contexto de la universidad, queridas estudiantes, tiene que ser un espacio de expresión de su identidad. Voy a ejemplificar esto. Vamos a leer una frase que he escogido para ponerlo de manera práctica. Vamos a primero leer la frase. Ya, acá les voy a presentar. Y ahí estaba yo, una chica de pueblo viviendo en la ciudad, una hija, una hermana, una compañera, una tía, una amiga, de un gato, una estudiante, una profesora, una investigadora, buscadora. Todo esto forma mi identidad, pero aún no he reflexionado suficiente en los profundos saberes de mis ancestros. Es una frase de la doctora Margaret Kovac, de la Nación Cree Isla Tortuga, de la Universidad de Saskatchewan en Canadá. Estoy tomando este ejemplo, dirán por qué, de una persona ajena al contexto. Ya está demostrando esta doctora una identidad que está cambiando las estructuras universitarias a nivel del sistema, ¿no? Pero yo voy a tomar, luego vamos a volver a ella un poquito más adelante para ver cuáles son sus méritos y logros, ¿no? Al defender su identidad en la estructura universitaria. Pero primero veamos el ejemplo. Esto es una definición de ella, ¿ya? Pero lo vamos a ver nosotros un poco más en detalle. Y ahí estaba yo, una chica, ¿no? Entonces, al decir chica, su identidad según sexo es mujer, y también podemos decir que su identidad en cuanto a género es femenino, ¿no? Y así, al decir de pueblo, su identidad según lugar de nacimiento es un pueblo.
viviendo en ciudad, la residencia, ciudad. Acá tenemos los vínculos familiares de ella, es hija, es hermana, es esposa, es tía. En las relaciones interpersonales, es amiga, es compañera de trabajo, ella se define así. Dueña de un gato, ¿no? Son las relaciones interespecíficas que tenemos con otras especies, ¿no? Dueña de un gato. En cuanto a su profesión, tiene varias, es estudiante, profesora, investigadora. También tiene una autodefinición, que es ser buscadora, ¿no? Y ella dice, todo esto forma mi identidad, la común, pero acá hay algo, ya que ella dice fuertemente, no he reflexionado suficiente en los profundos saberes de mis ancestros y sus implicaciones conmigo. Es como si en nuestra identidad no tuviéramos raíz, como si apareciéramos solamente el momento que hemos nacido. Por eso ella dice, no he reflexionado todavía esta parte de mi identidad que va antes de que yo nazca, porque yo vengo de alguna cultura, de algún grupo humano que tiene ciertos valores, ciertos modos de proceder, ciertos modos de entender la vida, ¿ya? Eso es importante para el ejemplo de adelante. Y más adelante, al ella ser de una nación, allá en Canadá hay también más de 80 naciones indígenas, le diremos así, ellos no se llaman así, se llaman primeras naciones. Entonces el nombre es Cree, como decir nación Aymara es nación Cree y su idioma es Cree, ¿no? Entonces tiene un idioma. Y acá podríamos agregar, ¿no? Otro tipo de identidades que serían según la edad, ¿no? En qué grupo nos estamos identificando, ¿no? También podría haber en cuanto a otras actividades que realizamos, no siempre la profesión. Entonces, vale para cada uno y cada una de ustedes saber identificarse así, de este modo, escribir un párrafo, hacer un ejercicio y decir, yo soy esto, realmente me reconozco así. Y eso nos lleva a esta reflexión que está planteando, ¿no? Esta doctora, ¿no? Pero acá sucede algo, ¿ya? Que tal como somos vamos a ingresar a la universidad, ¿no? Y yo quiero que veamos cómo va a ser nuestro ingreso. Ya, la universidad tiene ciertas estructuras, ¿ya? Son estructuras de poder del conocimiento. ¿Por qué? Porque lo que sale de la universidad es un conocimiento válido, ¿no? Un ejemplo, si dice la universidad, entonces está bien, está avalado, está estudiado, entonces es lo que más vale, es el conocimiento que más va a valer, ¿no? Y ustedes están ingresando justamente a llenarse de muchos conocimientos para poder ser en un futuro, ¿no? Una profesión que ustedes elijan, ¿no? Y a partir de ella formar su estructura económica, su estructura de vida, acaban a tener fuertes lazos con personas, con amigos, ¿no? Pero básicamente están entrando a una estructura de poder de conocimiento. Y esta estructura de poder, ¿ya? Tiene ciertas maneras de conocer, ¿ya? Ustedes en la universidad básicamente lo que van a hacer es investigación y esto lo van a ver reflejado en su tesis, ¿no? O trabajo de grado, proyecto, de algún modo van a salir, se va a ver reflejado en eso. Pero hay ciertas maneras que la universidad les va a enseñar y que tiene determinados protocolos culturales, o sea, hay cierta forma de hacer algo, son como normas, son como reglas que tenemos que cumplir, ¿no? Que no vienen necesariamente de las personas, esto quiero que tomen muy en cuenta. Una estructura es algo ya definido muy independientemente de quiénes sean las personas que están. Y bueno, debo decir yo de que estas estructuras de la universidad, y desde un punto de vista crítico, no solamente a nuestra universidad, sino a las universidades de todo el sistema nacional e internacional, privilegian ciertas identidades y marginan a otras, ¿no? Vamos a ver, tomando el ejemplo anterior. Ya, en cuanto a investigación, ¿no? Las estructuras de investigación, estas privilegian, ya, en cuanto a identidad de sexo, al hombre, género masculino,
Generalmente esto está dado en contextos citadinos, como podemos ver acá. Muy poco se toma en cuenta los vínculos familiares cuando ingresamos a la universidad, muy poco. Relaciones interpersonales casi desaparecen porque hay esta frase de decir, bueno, estás estudiando, olvídate de todos tus problemas, solo dedícate a esto. Es como decirte, ya no eres eso, ya no eres hija, ya no eres madre, ya no eres solo estudiante, solamente eso, ¿no? Mucho peor, ¿no? Con relaciones interespecíficas, no se promueven nuestras relaciones con otras especies, no me refiero solamente a las mascotas, sino a la naturaleza que tenemos alrededor, ¿no? A veces no se toma en cuenta las condiciones del clima ni del viento. Quizás ahora en esta situación de pandemia se ha hecho mucho énfasis en cómo es nuestra salud, cómo es nuestra relación con el sol, con los animales que nos dan buena salud. Bueno, eso tema mío. En la profesión siempre se va a esperar que nos volvamos expertos académicos. Otro tipo de profesiones están relegadas. Por ejemplo, el tema de ser artista, ¿no? El contexto de la estructura no va a promover la parte artística, siempre va a irse a la parte académica. Una autodefinición casi no hay. En cuanto a estas raíces biogeoculturales, aparece ausente, negada, reprimida u oculta. ¿Por qué? Porque los conocimientos que nos están viniendo de estas estructuras universitarias tienen una historia hacia atrás, ¿no? Que no se ha preocupado de ver estas raíces de los estudiantes, ¿no? De modo general estoy hablando. Obviamente hay excepciones, hay casos, precisamente porque las personas no pueden negar lo que es, tiene que salir, tiene que aflorar. Y bueno, creo que acá un poco no se ve, pero lo que se privilegia del idioma es el dominante. ¿Ya? Entonces, yo quiero mostrarles aquí algunos ejemplos de que esta estandarización, ¿no? De cómo se privilegia ciertas identidades puede ser cambiada por nosotros. ¿Ya? Acá les voy a poner unos ejemplos. Estructuras de poder. Acá. Si ustedes tienen una identidad sólida, ¿ya? Y no dejan que a uno lo estandaricen, si se mantienen en una posición de decir, bueno, yo soy mujer y pese a que la estructura de poder privilegia la parte masculina, la parte lógica, la parte de fuerza, yo voy a mantenerme en lo mío, lo que vamos a conseguir es un avance en la investigación y el conocimiento, aunque no sea aceptado por el protocolo dominante. He puesto esta imagen del agua porque no se trata a veces de protestar, de reclamar, de decir yo soy esto, denme mi lugar, de ir con fuerza, ¿no? Cuando nosotros vayamos a presentar nuestra identidad de forma clara, va a entenderse. Acá les quiero mostrar estos ejemplos para ser un poco más precisa. ¿Ya? Es la doctora Jane Goodall. Ya les doy un ejemplo internacional. Ella es una primatóloga, ya que al ser mujer es sensible. Y al ser sensible, su relación con los animales es como con los niños, ¿no? Entonces, ella en sus investigaciones que ha hecho, ha puesto un nombre a el grupo de chimpancés con el que ella estaba investigando. Les ha puesto nombres, ¿no? Por decir, les ha puesto David, el Barba Grande, les ha puesto el Juan, Orejita Larga, cosas que son propias de un pensamiento femenino, que quizás la universidad no acepta. Y ha sido así, porque cuando ella presentó su tesis doctoral, le han dicho esto, me dijeron que había hecho todo mal. No debería haber dado nombres a los chimpancés en lugar de números. No podía hablar de su personalidad o sus sentimientos.
porque esas son exclusivas de los humanos, ¿no? Y además, ¿no? En ese tiempo, poner nombre a los animales se consideraba como un acto infantil y tonto. Los científicos serios, los verdaderos científicos, asignaban números a los sujetos. Entonces, este era el pensamiento de esas estructuras antiguas de las universidades de ese entonces. Pero ella, ¿no? Al mantener esa identidad, esa sensibilidad, ¿no? Es propia del pensamiento femenino, ha logrado una tesis doctoral que ha revolucionado la universidad al punto que se ha reformulado, ¿no? el desarrollo, la evolución humana, que en ese entonces, ¿no? Dice que solo el ser humano, ¿no? Tiene sentimientos, ¿no? Son épocas de antes. Quizás, no sé cómo lo habrán llevado ustedes en colegio, ¿no? A veces le dicen el único ser racional es el ser humano, ¿no? Entonces, ella ha cambiado estas estructuras, quizás los textos que ahora tenemos todavía no lo han cambiado, pero ella lo ha cambiado a decir, estos seres tienen sentimientos y también tienen pensamiento, ¿no? Es cosa de que ustedes vayan, busquen en Google si quieren indagar, pero lo que yo hago énfasis es en este ejemplo, ¿no? De mantenerse como mujer, de no dejar que la estructura, porque este es un pensamiento masculino, poner números y solo números, porque las cosas son objetos y hay que estudiar así, ¿no? ¿Cómo podemos transformar manteniendo nuestras identidades? A ver, voy a ir a otro ejemplo. Ya ella es una de mis colegas, ingenieras, ya es ingeniero agrónomo de Bolivia, y bajo toda una metodología estadística de método científico, comprueba que los bioindicadores ancestrales son confiables para predecir la siembra, la cosecha y rendimiento, ¿no? Esto es parte de su tesis de ella, pero mucho más allá de la tesis, el ejemplo, no me estoy centrando en eso. Ella es una estudiante como ustedes que entró a la universidad con dificultades, complejos de ese tiempo, pero en el momento ya de defender su tesis lo quiso hacer en idioma aymara, ¿no? A lo cual la sociedad le dice, ¿para qué vas a escribir en aymara? Solamente salí, te vas a complicar. ¿Quién te lo va a revisar? Vas a tener problemas, tú eres buena estudiante, vas a sacar mejor nota, con aymara no vas a poder, te van a rebajar puntos, no lo hagas. Y los mismos docentes, sus mismos tutores, una situación que ella me cuenta y me dice, ha sido así, pero ¿qué puedo hacer? Me dice, eso es lo que yo soy mi idioma. Entonces, no importa, aunque me tenga que aplazar, volveré a rehacer, lo voy a hacer en mi idioma. Y es una de las primeras tesis que se ha hecho en la universidad en idioma aymara. Totalmente en idioma aymara, está escrito, lo pueden revisar. Y el tema de idioma no es solamente una cuestión práctica. Cuando se trata de identidad, le dan a la persona un poder, una fuerza, ¿no? Es esa fuerza. Cuando somos nosotros, realmente podemos defender, ¿no? Ella podía decir, sí, tienen razón, dejaré de lado mi idioma, sacaré mi tesis, aprobaré y después voy a estar escribiendo en aymara. Era una cuestión de identidad. Tanto ha repercutido esa fuerza en ella, ¿no? Que al día de hoy ella es invitada a congresos internacionales en otros países. Yo he tenido la oportunidad de conocerla, es gran amiga, está viajando por muchos países, más que todo con el tema aquí, que ya es parte de otra identidad, ¿no? Que no voy a tomarla acá, en cuanto a la producción que ella hace. O sea, ella quiere difundir al mundo lo que hace, ¿no? Este es otro ejemplo. Ya, ahora voy a volver, ¿ya? Al ejemplo que les di al principio de esta doctora de Canadá, Margaret Cobat, que como les digo, está revolucionando la universidad y la manera de investigar de la universidad. ¿Por qué les hablo de otro país? Porque a veces los referentes que tenemos en nuestra sociedad toman como base otras universidades que tienen cierto reconocimiento, ¿no? A veces todavía no tenemos quizás esa autoestima como universidad de cambiar, necesitamos que otros lo hagan. Y no está mal, a veces tiene que ser así.
tiene que haber alguien que ya haya dado el paso para poder proceder. Entonces, ella hace un planteamiento muy revolucionario, ¿ya? Nosotros sabemos que el conocimiento viene de investigar, de poner técnicas, de ir a observar, de poner datos estadísticos, ¿no? De buscar, hacer una búsqueda minuciosa, de tener fuentes, pero ella, ¿qué ha planteado? ¿Ya? Ella dice, el conocimiento viene de lo sagrado, viene de lo ceremonial. Al pertenecer ella a un grupo étnico grande, el más grande de Canadá, y al ingresar a la universidad se da cuenta de que el conocimiento como ella lo conocía de niña, de jovencita, no es el mismo que está en la universidad, y eso la llega a impactar tanto. Y dice, ¿y por qué este sí es conocimiento y por qué este otro no es conocimiento? ¿Por qué no se reconoce? Si realmente es así, a nosotros como pueblo nos sirve para vivir, nos sirve para nuestras relaciones y nos sirve para mantener una comunidad, para educar a nuestros hijos hacia el futuro, hacia las crisis que vienen. Entonces plantea esto, ¿ya? Tomando en cuenta este enfoque, ¿no? La investigación tiene este enfoque lineal, hay que empezar en un punto y terminar en otro, ¿no? Entonces esto va a demostrarse un problema, una investigación, una solución, una aplicación, ¿no? Lineal. Pero al plantear ella esto, ya habla de un conocimiento en espiral, ¿no? Que es sagrado, viene en momentos, ¿no? Que quizás no estés investigando. Un ejemplo les daría, por ejemplo, a través del sueño. En el caso que el sueño es considerado sagrado para ellos, viene de una ceremonia, todavía allá se mantienen las ceremonias dedicadas a los ríos, a las montañas, entonces ellos reciben conocimiento y eso escriben, y eso sirve para otra generación, pero la universidad no acepta. Entonces ella está hablando que esto sea aceptado en la universidad. Y esto es gracias a mantener su identidad, ¿no? Un poquito para entrar en detalle, esto es lo que es el conocimiento que ella ha logrado mediante esta metodología, digamos. ¿No? Vamos a comparar. Si un conocimiento en el que ella se encontró de individualismo en la universidad, ella ve que el conocimiento que viene de esto sagrado es colectivo, ¿ya? Por un lado, en la otra estructura se busca acumulación de riqueza y en el pensamiento de ella la riqueza se comparte. En esta estructura dominante, las leyes del hombre son más importantes. En la estructura que ella incorpora, el mundo natural es más importante, ¿no? La naturaleza está bajo el control del hombre en una estructura y en la de ella la tierra es sagrada. El silencio necesita ser llenado en esta estructura. Hay que dar respuesta a algo que no tiene respuesta. Acá ella dice, se valora el silencio. Entonces, estas premisas quizás que parecen un poco simples y uno dice, bueno, ¿y esto para qué nos va a servir? Nos sirve mucho porque así es como nos organizamos las sociedades. Si vamos a privilegiar solamente al ser humano, como se ha venido haciendo hasta ahora, estamos degradando nuestro medio natural. Y esto porque queremos controlar nosotros a la naturaleza, ¿no? Mediante investigación, la universidad quiere descubrir una y otra verdad de la naturaleza, pero en contraposición la tierra es sagrada. Entonces, este tipo de conocimiento está llevando a pensar de otro modo. Estamos realmente nosotros en tiempos de cambio, jóvenes señoritas, no solamente por el tiempo de la pandemia que ha venido, ya estábamos en crisis más antes, y lo que necesitamos son nuevas formas de pensar, nuevas formas de expresar lo que queremos, ¿no? Y nuevas formas de investigar. Entonces, ustedes que van a ingresar a la universidad, fíjense bien primero quiénes son y qué es lo que quieren mostrar, ¿no? Y lograr aportes tan grandes como estos al país. Y no importa que la estructura les esté rechazando, tomen fuerza de su identidad y vayan adelante, ¿no? A ver, tengo algo más.
¿ya? Entonces, ¿ya? Esta universidad que en su estructura, repito, no de las personas, en su estructura privilegia y margina ciertas identidades, va a ir desapareciendo. Esa es va a ser la función de ustedes, que no haya esto, y que más bien tengamos otro resultado, ¿ya? Que la universidad sea el espacio de expresión de la identidad que ustedes tienen. Vuelvan a esta universidad realmente su casa, vuélvanla y demuestren ahí en familia, en hogar, reúnanse con personas que son afines para cambiar conocimientos que ya son obsoletos. Así es, no todas las universidades están al 100% actualizadas. Hay cosas obsoletas que ustedes van a ver, pero que ustedes van a poder cambiar. Y entonces recién vamos a tener un avance en la investigación y el conocimiento, ¿no? Entonces, es más que todo motivarles a ustedes a que primero se definan quiénes son, ¿no? ¿Quién realmente soy? ¿Cómo voy a entrar? Tener esa idea clara al ingresar a la universidad. Quizás la experiencia de todos los que hemos pasado procesos ya hace años, nos hemos visto entrampados, digamos, acá en la estructura de la universidad. En ese sentido, yo quiero destacar, ¿no?, al doctor Barral. Cuando yo hacía mi tesis, me arrancaba los cabellos y decía, yo no quiero hacer hipótesis, no quiero. Y él, como profesional investigador que es, siempre defendió y dijo, pero ¿por qué no un estudiante puede hacer una pregunta de investigación? Eso que él dijo me caló tan adentro, y dije, pero tiene razón, yo soy quien estoy dejando que me impongan una formulación de hipótesis cuando yo puedo hacer una pregunta, ¿no? Entonces, son cosas que yo recuerdo y vale la pena que la estructura universitaria cada vez haya mayor expresión de identidad, que no haya solo un pensamiento, porque a diferencia de lo que muchos creen, en mi posición personal, tener un estándar lo único que hace es limitarnos, tener solo un estándar. Cuando mayor sea la diversidad de expresión que nosotros tengamos, mayores beneficios vamos a tener. Entonces, vayamos ustedes más que todo, ingresar a la universidad y decir, esto falta, esto otro. Estoy segura que tienen grandes ideas, grandes deseos, están muy motivados, lo sé, porque que estén en esta clase de la Facultad de Humanidades ya dice mucho de ustedes, porque en esta Humanidades ya dice de que tienen algo ustedes que quieren cambiar del ser humano, quieren aportar algo, ¿no? Eso ustedes lo van a ir descubriendo. Y bueno, acá les doy las gracias. También no solamente se trata de hablar, tenemos que ser ejemplo. Ahí estoy en una fotografía haciendo mi investigación de tesis magistral, la he presentado en Canadá, en el camino del Cap Agnan. He estado durante 7 meses en la intemperie tratando de encontrar respuestas. Mi tesis trata de eso, ¿no? Y bueno, ha tenido muy buena acogida. Estoy feliz porque las estructuras universitarias pueden cambiar, se abren cuando uno se presenta, cuando uno se dedica, cuando uno realmente dice, esto soy y esto voy a mantener. ¿Ya? Hasta acá, no sé si hubiera algunas preguntas de parte suya. ¿Ya? Doctor, no se le escucha su micrófono. Sigue, no se oye su micrófono. Te Ahora sí. decía, el chat debe haber preguntas, te lo dejo. A ver. En el chat están presentes. Si tienen alguna Presentes. pregunta, jóvenes, sin ningún temor, pregunten. Acá la licenciada es experta en el área de ecología,
campo de la educación. Y vamos a esforzarnos un poquito para responder cualquier pregunta, sin temor, sin timidez. Bueno, si no hay preguntas, yo voy a preguntar, así que alístense. A ver, Vamos. ahí está. ¿Qué nos puede decir de la identidad? ¿Puedes leer el chat, por favor? Está hablando de hipocresía. Sí, ¿qué nos puede decir de la identidad incorrecta y obligada? Ah, ya. Incorrecta y obligada. Bueno, les voy a contar una anécdota. En la UNSA había una familia de puro médicos. Bueno, en la sociedad boliviana, en La Paz. Entonces, el joven, supongamos que es Miguel Edson Quispe, decía, yo quiero estudiar ingeniería. Su familia le ha dicho, no, toda la familia es tradición, medicina. Y le obligaron. El día de la posesión se va al Paraninfo universitario, le dan el título con todos los honores, etcétera, agarra su título, va donde su padre y le da. Padre, aquí está tu título. Querías que yo sea médico, aquí está, tómalo. Ahora yo quiero ser ingeniero. Y se fue. Entonces, es incorrecto, presionado, etcétera, etcétera. Yo diría más que identidad es una distorsión, es una imposición, y eso no funciona. Por eso en las profesiones siempre es mejor que la gente opte por sí misma, con todas las consideraciones que hay, ¿no? Ahora, otra cosa, la realidad. Les pongo un ejemplo. Hay un señor que le encantaba la música, el violín, pero estudió economía y le preguntan, ¿por qué estudió economía? Le dicen, bueno, tenía que comer, ¿no? Entonces, la economía me ha ido, pero esa profesión también me ha ido a realizarme como músico, porque le encantaba la música, no la música de calle, no esa música folclórica, sino la música de escuela, conservatorio, de esas grandes orquestas sinfónicas que hay en el mundo. Si tienes algo que completar, Pati, adelante. Sí, claro que sí. La identidad incorrecta o obligada. Muchos se sienten, ¿no? Que no están donde están y a veces echan la culpa a otros. Dicen, es que mi mamá me ha dicho, es que se va a enojar, es que mis amigos están en eso, es que qué van a decir de mí si estudio esto o si estudio el otro. Yo sé que tomar decisiones trae conflictos, ¿no? Entonces, esto es muy importante para que ustedes sepan cuán maduros están para afrontar una situación y plantearlo a sus papás y decir, yo quiero esto. Sí va a haber conflicto, no estoy diciendo que con que ustedes lo digan, los papás lo van a aceptar, pero ya el hecho de decir yo quiero esto va a mantenerse en ustedes, va a ser esa identidad y no a dejarse aplastar, no entrar a quejas, es que ellos, es que aquellos, cuando somos jóvenes generalmente echamos las culpas así, porque no hemos madurado, porque no hemos tomado decisión. Entonces yo les digo, hay que saber tomar decisiones. ¿Trae conflictos? Sí, pero maduramente hay que saber asumirlo, ¿no? Entonces nadie puede obligarnos a algo que no queremos. Si esta obligación viene de manera muy obvia, te impongo esto, o de manera sutil. A veces yo no sé qué hacer, tengo miedo, entonces por agradar a alguien me acojo a esto. ¿Cuándo ustedes van a saber que realmente es su identidad? Cuando se sientan plenos, cuando se sientan felices. Ese es el indicador, ¿no? Y eso Hay puedo una pregunta, decirles. Pati, que me gustaría que también compartas, pero a ver, dice Albert Gutiérrez, ¿cómo realizar un proyecto de vida? Entonces, en la parte ya de la planificación, cuando yo tocaba la identidad, se habla de dos conceptos sustantivos, el tiempo y el futuro. Entonces, generalmente la gente no piensa en el futuro, ¿no? Ustedes han debido escuchar en nuestro medio, y se vive el día a día. Por eso somos un país atrasado y dependiente, porque vivimos el día a día. Tenemos que formar futurólogos, o sea, gente que esté pensando en el futuro, en futuros escenarios adelante, por un lado, y por otro lado, eso se plasma en las personas cuando hacen su proyecto de vida. ¿Cómo te ves? A ver, Miguel, ¿cómo te ves, Joana?
Giselle Cruz Bernal y Miguel Edson Quispe González. ¿Cómo te ves de aquí a 2 años, a 3 años, a 4 años, a 5 años? Haz un proyecto de vida, con todas las características, con los 6 elementos básicos. ¿Qué quieres ser? ¿Cómo lo vas a lograr? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Con quiénes? ¿Para qué? Entonces, el proyecto de vida te permite no gastar tiempo, porque en realidad uno no gasta el tiempo lo gasta uno, o sea, a la inversa. Entonces, el proyecto de vida siempre te va a ir marcando, ¿no? Mejor si lo escribes, porque si lo escribes, vas a decir que estás atrasado, y si estás atrasado vas a recuperar. El proyecto de vida es cómo te ves de aquí a 5 años, a 4 años. ¿Quieres verte una persona negativa? Bueno, te vas a juntar con gente negativa. ¿Quieres verte en un buen nivel académico, con buen trabajo? Bueno, también te ves. Yo recuerdo siempre que un director de carrera, en homenaje a nuestro maestro, Víctor Manuel Ayllón, cuando yo era estudiante, se acercó y me dice: Barral, lo más importante es ser profesional y joven. ¿Por qué? Yo le dije, bueno, ¿para qué salir a los 90 años, 80, 70, 60? Bueno, estoy exagerando. Cuando ya las papas queman, ¿no es cierto? Entonces, yo les digo lo mismo, no pierdan tiempo, hagan su proyecto en tiempo, en espacio, y les transmito lo que me decía ese mi maestro, ¿no? Decía, qué lindo es ser profesional, joven, de tal manera que ganas tu dinero, plasmas tu proyecto de vida y no estás vegetando, como se dice, ¿no? Entonces, por eso yo siempre les insistía, y Pati se debe acordar, cuando entra a primer año, siempre les decía, yo a mis 22 años ya era profesional. Pero eso les pongo como no para mostrarme, sino para un poco exigirles. Si usted, por ejemplo, está estudiando una carrera, no se conforme. Un rector nos decía de entrada, por eso las políticas universitarias tienen que cambiar. Yo hablé con la decana, y la decana, por ejemplo, está haciendo muy bien con estos cursos porque nos está permitiendo comunicarnos. Ese rector, ¿saben qué decía? 90% te da, 10% te da la universidad, 90% tú te das a ti mismo. Te inscribes a cursos, estás en eventos académicos, obviamente. No estoy hablando de la entrada universitaria, porque hay uno del alto que nos ha criticado y nos ha dicho, los universitarios han cambiado el fusil por la matraca. O han cambiado los universitarios, han cambiado el libro por la matraca. No estoy hablando del folclorismo, deploro. Si alguien quiere leer mi concepto del folclorismo, lo escribí el año 2011 o 12, entre a internet, ponga ahí Rolando Barral, la mentalidad del folclorista, eso hay que desplazar. Estoy hablando de cosas grandes, estoy hablando de horizontes. Entonces, en ese sentido, ustedes no pueden perder tiempo. Son jóvenes. Patricia, por ejemplo, es, aparte de docente, habla muy bien el inglés, y bueno, también eso hay que recuperar en los jóvenes, aprender otro idioma, también lenguas nativas, ¿por qué no? Y proyectarse. Pero si no hacen su plan, simplemente la vida les va a ir moldeando. Y de lo que se trata es de que el ser humano, como dice ese viejo adagio, tiene que ser arquitecto de su propio destino, ¿no? Entonces, a esa pregunta, ¿qué puedes complementar, Pati? Yo voy a ir anotando. Respondiendo la siguiente, dice, disculpen, ¿la tesis es para todos o hay excepciones? Me comentaron que hay excepciones cuando tienes buenas notas, ¿eso es correcto? Sí, hay varias modalidades de titulación, ¿no? Uno es la tesis, hay examen de grado, hay proyecto, a lo que tú te refieres es la titulación por excelencia. Y sí, sí tenemos eso, entonces dedicándote plenamente se consigue y sales sin necesidad de hacer tesis. Hay otra pregunta, hay dos preguntas. Esa última yo quisiera responder, Pati. Dice, ¿de qué manera puede influir el factor económico en la decisión de una carrera universitaria? Mire, yo he sido docente en la Facultad de Medicina, he hecho inclusive una consultoría para la OMS, OPS, pero les comento esto por qué. Pero en medicina, por ejemplo, o estudias o trabajas. Si trabajas, olvídate ¿qué se llama?, de estudiar, pero hay otras carreras que son más flexibles, más abiertas, como están en el monobloc, no voy a decir cuáles,
pero de cada 10 universitarios, se ha hecho un sondeo hace unos 10 años atrás, entre 7 y 6 estudiantes trabajan. No es ninguna novedad porque uno tiene que solventarse. No todos son hijitos de mamá y de papá. Y los que son hijitos de mamá y papá, aprovechen. Yo he tenido la suerte, y uno tiene que hablar de su experiencia, he tenido la suerte de que mi hermana me apoyaba plenamente, mi hermana mayor, y de esa manera he podido, digamos, estudiar. Porque el factor económico, como alguien diría, ¿no? Y lo repito, el dinero no te da la felicidad, pero bien que te ayuda. Imagínate, necesitas un libro. Eh, Imagínate si tienes que ir a tomarte un café. Tu tutor te dice, bueno, nos vemos, tomamos un café y te explica. Entonces uno siempre está respaldado por la parte económica. Entonces, mucha gente hace el autoempleo, se da formas. Hay que buscar las formas. La clave es que el factor económico siempre está presente. Y no desmayar, ¿no? O sea, no vas a ser el único que ha estudiado solamente. Hay muchos estudiantes, 6 o 7, que estudian trabajando y estudiando, sacándose formas y modos de poder solventarse, porque en este mundo está así construido, lastimosamente o desafortunadamente, la economía mueve el planeta. Entonces uno tiene que también mover eso. Puedes responder, ahí están las preguntas para ti en el chat. A ver, voy con la edad influye en el estudio. No, mira, como decía, no tenemos un estándar, no es que la universidad tienes que tener, qué sé yo, 17 o 18 años para empezar, o si no tienes esa edad está mal, como decía el doctor, ahí solamente un ejemplo. Yo me imagino que si uno tiene más edad, ya ha visto otros medios para subsistir y está entrando a la universidad con algún otro interés. Tenemos estudiantes de todas las edades, hasta personas mayores, que entran por diferente motivo, ¿no? Pero una vez estando en clase, la universidad es eso, es tan diversa, ¿no? Que aprendemos de todos entre todos y la edad no va a influir. Lo que influye es lo que tú haces, lo que tú aprendes, lo que tú decides, ¿no? Ese es una situación, no sé si es alguien joven o como es Lady o alguien mayor, que no tienen que sentir ningún complejo por ser o muy jóvenes o muy mayores o decir, bueno, yo estoy en la edad justa. No hay edades justas, ¿no? Lo importante es el objetivo que uno tiene. Yo quiero estar en esta carrera, quiero salir y mi objetivo es este. Será diferente para cada edad, pero lo importante es el objetivo que uno tiene. A ver, Hay aquí otras hay una pregunta muy sí, interesante que dice, la mujer está destacando en este tiempo porque tiene definido su identidad. O sea, la mujer se está destacando. Primero, a ver, estamos viviendo una etapa de búsqueda, de lucha de las mujeres, porque esto no es una dádiva de las mujeres, por la equidad de género. Lo que ha logrado la mujer hasta ahora es producto de su esfuerzo, de su lucha, no es una dádiva que le da, como dicen, la sociedad patriarcal. De toda esta temática yo abordo, he sido hasta criticado como protofeminista por el libro Mujeres Arte que he publicado, con un proyecto muy lindo realizado por una ONG. Yo simplemente sistematicé, financiado por los Países Bajos, estamos hablando de Europa. En ese libro, por ejemplo, destacamos en los hechos en Copacabana cómo la mujer entra ya a ese plano de ser líder. O sea, ya son lideresas. Han sido concejalas, vocales, están irrumpiendo esos esquemas patriarcales donde solo el varón dominaba. Gracias a qué? A la educación. Y estoy hablando con datos muy concretos en el caso de Copacabana. Entonces, la mujer se está destacando más que todo porque la identidad de género no solamente es que esté conforme con su género, sino que el género femenino está revolucionando el mundo, como lo ha hecho no ahora solamente, desde hace tiempo atrás, porque ellas son protagonistas de ese cambio. Ahora voy a dar un ejemplito más. Hay una frase de un gran pensador que dice, la emancipación de la mujer es el parámetro de la emancipación social. ¿Qué quiere decir eso? Que la emancipación de las mujeres está anticipando obviamente una nueva sociedad.
Por lo tanto, la identidad de género es fundamental. Cada uno va a asumir, hay distorsiones, ¿no? Sin duda, tampoco es una taza de leche, pero las mujeres si han llegado a tener un posicionamiento en lo que son ahora, es gracias a su propio esfuerzo, a su entereza por no quedarse sumida en los esquemas del patriarcado. Bueno, obviamente es fácil decirlo, yo he hecho una investigación y he podido ver con toda nitidez que hay personas que ni siquiera permiten estudiar. ¿No? Miren, yo les hablo, yo soy docente de la Católica y les comento para que sepan. Un día me acerco y hay una compañera, bueno, una maestra en realidad, que tenía moretones desde el cuello, pero notorio. Y al salir le digo, disculpe, le digo, pero usted ha sido asaltada, ¿qué ha pasado? Era de la Católica, esa profesora. Y ella me dice, ayer me quedé a trabajar con mi grupo hasta las 10 de la noche y mi esposo me golpeó por haberme extendido media o una hora más. Entonces, se imaginan si eso pasa en una ciudad, en una universidad tan céntrica como es la Católica, imagínense en el área rural. Por eso ese proyecto Mujeres Arte ha sido muy revolucionario, se ha utilizado el cine, el teatro, todo ello, y la mujer está destacando precisamente porque esta sociedad tiene que ser nomás pues equitativa y en función de lo que las personas pueden dar al mundo. Patricia de manera muy oportuna ha tocado ejemplos muy sustantivos de científicas. Inclusive hay una película, ¿no? Gracias a unas mujeres matemáticas, eso está también lo he recuperado en mi libro de Epistemología e Investigación, han hecho todos los cálculos porque no estaba desarrollada la tecnología, pero un grupo de mujeres negras, además en los Estados Unidos, negras y mujeres, han podido contribuir, eran ingenieras matemáticas, físicas, para que el ser humano llegue a la luna. Y eso ha salido recientemente. Entonces, la mujer sin duda está destacando porque, y no solo destacando, está asumiendo un rol, además de lo anterior, protagónico en las transformaciones sociales, ¿no? Por ejemplo, tenemos nuestra decana, que, bueno, es mujer, hemos tenido una presidenta, más allá de lo que podría significar la política o no, afortunadamente el país no ha ido al abismo con todos los problemas, estamos encausados en un proceso democrático. Y si hablamos de mujeres en Bolivia, tenemos Juana Zurduy de Padilla, tenemos las heroínas de Cochabamba, y a nivel internacional una mujer que yo admiro y que en realidad ha marcado norte en el mundo entero, como es la Madre Teresa de Calcuta. La Madre Teresa de Calcuta tenía otro tipo de valores. Y miren, la iglesia había decidido optar y luchar por los pobres. Y ella dijo, yo voy a optar por los pobres de los más pobres. O sea, ¿qué hacía? Trabajaba con leprosos, idosos, etc. Un cúmulo de valores totalmente carentes ahora en la sociedad, pero ella lo acumulaba. Y como anécdota les cuento, porque esto es lo que queda, ¿no? El Papa le llama un día a la Madre Teresa de Calcuta para condecorarla, y ella le pregunta cuánto va a gastar, porque en el Vaticano se tenían que hacer las comilonas, los actos, etc. Como unos $2 millones, como si nada, pónganle euros. Y ella le dice, ¿por qué no me lo da esos 2 millones? Y abro más orfanatos, más hospitales, más escuelas en la India. En realidad, si hablamos de mujeres, hay no solamente la Madre Teresa de Calcuta, en el caso nacional también tenemos muchos ejemplos, y esas mamás que son cabeza de familia, ¿no? Yo les digo con toda honestidad, quien les habla, bueno, soy huérfano de padre, y mi madre, miren, somos 5 hermanos y todos profesionales, pero ahí ha destacado una madre en lo cotidiano. Entonces, la pregunta que señala, y dice esa persona, le felicito, ¿no? La mujer está destacando, sí. Ahora hay que hacer mucho más, sin duda, hay que trabajar mucho más, hay que profundizar mucho más. Patricia, te doy la palabra. Gracias, doctor. Otra pregunta. ¿De qué manera los padres de familia influyen en la decisión de una carrera? Los padres son nuestro referente y obviamente la opinión de ellos nos importa, pero la decisión final siempre es nuestra. Ahora,
Hay que saber preguntar a los papás su opinión, hay que saber valorar, porque los papás siempre te van a dar una opinión a lo mejor que puedan decirte. Quizás lo que ellos te dicen como mejor no sea lo que tú consideras mejor, pero recibe ese cariño, ese afecto de los padres en sus opiniones, recíbelos con agrado. Eso no quiere decir que vas a hacer lo que vas a hacer obligado, que vas a hacer berrinche. Recibe con gratitud a lo de tus padres, que esa es tu fortaleza de tus padres, pero siempre ten en cuenta, la decisión es tuya y eso es madurez en ti, es la madurez que tú demuestras, no encapricharte y decir yo quiero esto y quiero y quiero y quiero, solo por dar contra los padres o por poner en una posición de confrontación. No se trata de eso, se trata de reflexionar profundamente porque esto va a definir mucho de tu vida, ¿no? ¿Qué es lo que tú vas a hacer? Y en cualquier carrera vas a lograr algo que tú quieres. No es que esta carrera es mejor, esta carrera me va a dar plata, esta otra no, comparándote con otros. Si lo que tú quieres hacer realmente es lo que tú quieres hacer, no importa quiénes estén en lado de tu competencia, lo vas a hacer bien y vas a lograr lo que quieres, tanto a nivel de realización, tanto a nivel económico, lo vas a lograr. Eso sí, si estás con timidez, con miedo, se va a ir desviando. No, esta carrera ya no me motiva. En algún momento va a llegar la madurez. La decisión es personal. ¿Hay más preguntas, doctor? No sé si alguna quiere responderla o... No, no tengo, pero si alguien quiere utilizar los micrófonos, adelante, sin miedo, sin complejos de ningún tipo. Responderé estas preguntas de Paola así Adelante, adelante. brevemente. Dice, ¿cómo se forma la identidad? Ah, qué lindo. Bueno, pues Yo te voy a secundar. ya, la identidad se va formando en lo que tú vives desde que naces, lo que haces, el lugar donde estás, más que todo, eso es lo que ha de darte, quién eres, saber reconocer a tus padres, a tus abuelos, a la sociedad que te circunda, ¿no? ¿Qué cosas practican ustedes? ¿Cómo son el tipo de relaciones? Todo eso está en relación a la infancia. Obviamente va a seguir formándose la identidad a lo largo de los años, incluso uno va a ir descubriendo siempre algo más de uno mismo. Como les mostraba en una de las primeras láminas, a veces no hemos reflexionado suficiente. Sí, hemos vivido, hemos experimentado, pero a veces no hemos reflexionado. En Bolivia tenemos esto de que esta identidad me conviene, esta no estamos firmes en lo que somos. Entonces también, aparte de que se forma esto en la infancia, es un proceso de reflexión, ¿no? Porque ya has vivido, ya eres alguien, ya eres, no es que recién vas a ser. Entonces reflexiona sobre cuál es tu raíz. Ahí vas a encontrar y proyéctate hacia adelante, qué es también lo que quieres hacer. Ambas líneas del tiempo, ¿no? Bueno, acá hay una pregunta de Fabiola, dice, ¿por qué no se gana un premio Nobel o un mundial? Muy interesante la exposición, gracias. ¿Puedes Me repetirlo, imagino que Pati? estás preguntando, ¿Puedes repetir la ella pregunta? pregunta, ¿por qué no se gana un premio Nobel o un mundial? Me imagino que como sociedad boliviana no Ah, tenemos eso todavía. No sé si usted quiere responder, doctor. sí, sí, me encantaría, pero a ver, yo siempre les he preguntado a los de alguna carrera, no voy a mencionar cuál, ¿y por qué no tenemos un premio Nobel de literatura? Por si acaso, no hay premio Nobel de pedagogía, ¿no, Pati? No, Edu. Bueno, si es que va a haber premio Nobel de pedagogía, yo creo que hubiera varias candidatas en nuestro medio que son muy buenas educadoras y educadores también. Pero el tema del mundial, ¿no? Yo quiero comentarle a la señorita o señor preguntó del mundial. Señorita Fabiola González. Ya, Fabiola González, gracias por la pregunta. Una anécdota que te voy a contar es muy real y que tengo que escribirlo porque si no, no lo va a escribir ni Ascar Gorta. Cuando Ascar Gorta llevó el mundial, el equipo nacional al mundial en 1994, quien les habla era docente de la carrera de psicología. Y Ascar Gorta vino a Bolivia y lo primero que hizo es precisamente tiene que ver con la autoestima.
solicitó a la carrera de psicología un test de autoestima para los jugadores, para todos los que conocen ustedes. Estaba Cristaldo, estaba Valdivieso y todos ellos. Porque él, como deportólogo, no solamente trabajaba el músculo, primero tenía que trabajar la mente. Y había visto el tema de la autoestima. Y cuando dio la conferencia, lo dio en mi curso, o sea que era más grande en ese momento, y el curso estaba reventando. Todavía Ascar Gorta no estaba de famoso, pero ya estaba empezando a despegar. Entonces entró y dijo, Bolivia tiene un problema, dice. Y él habló, imagínense, un español. Bolivia tiene un problema, y ¿saben cuál es el problema? El complejo de inferioridad. Y él mismo responde, dice, ¿cómo es posible que le pongan una hora y digan hora boliviana? Al atraso. Eso es un complejo de inferioridad. Y les comento, ¿no? Esa parte ni en sus libros lo he escrito, porque yo lo he vivido y algún día, vos, Pati, lo conoces al psicólogo que era director de ese entonces, Bismar Pinto, y también estaba el licenciado de la Riva. Entonces ellos son testigos de que la carrera con su profesional hicieron el test de autoestima. ¿Y qué denunció ahí Ascar Gorta en esa conferencia? Que no está en los libros, pero que algún día lo voy a escribir en un artículo. Él decía, es una barbaridad, dice, no voy a hablar del nombre, simplemente de uno de los jugadores. Si este jugador, dice, estuviera en Chile, póngale X y Z, este jugador, ya, póngale el nombre de ya Ramiro Clinton, ya, no vamos a hablar de nombre. Si este jugador, Ramiro Clinton, boliviano, estuviera en Chile, los chilenos lo ponen en un pedestal para exportarlo a Europa. Eso es Chile. Pero como está en Bolivia, ¿qué le dicen? Que es un alcohólico, que es un bebedor, que es un mal ejemplo, que tal, que cual, todo lo negativo. Y ahí dijo, Bolivia tiene un grave problema, complejo de inferioridad. Y trabajó precisamente en eso. Y miren que Ascar Gorta no fue a la católica, a una privada, fue a una pública. ¿Por qué? Porque en Europa las mejores universidades son públicas. Entonces, una vez que tuvo el test, la mayoría tenían baja autoestima y él dijo, ¿no? Antes de entrar a jugar el partido de fútbol, ya han perdido porque se sienten menos ante los brasileros, a los argentinos, etc. Se sienten menos y han perdido. Pues que hay que trabajar. Primero, para llegar al mundial, tenemos que trabajar aquí, dijo. Aquí y aquí, en el corazón. Entonces, esto es una experiencia real. Y si hemos llegado al mundial de 1994 es porque se ha trabajado con Ascar Gorta, sin duda, en el tema psicológico de la autoestima. Se ha trabajado fuerte, fuerte, fuerte. Por eso decía, hagan lo que saben hacer. Para eso se ha entrenado. Entonces, si ya nos ha dado el ejemplo un extranjero, en este caso Ascar Gorta, que ya, bueno, todo el mundo lo estima, etcétera, etcétera, hay que seguir ese camino, porque hay un problema de complejo de inferioridad en nuestro medio. Se siente pequeñito frente a los extranjeros. Ahora, no todos, ¿no? Por eso es importante viajar. El viaje es una de las terapias. Las personas que viajan, como Patricia, por ejemplo, ya se ha dado la vuelta al mundo, son personas proactivas. Pero hay otras personas, por ejemplo, en el sistema finlandés, desde el preescolar los hacen viajar. Pero hay otras personas que no han salido de la ceja. No porque alguien va a decir el problema económico, no, ahí están los mochileros, se dan la vuelta al mundo sin pedirle plata a nadie. El tema es que los viajes te abren la mente, te abren las fronteras. Y de esa manera se combate el tema de complejo de inferioridad, porque al final de cuentas, yo digo, no, Miguel Edson, Leslie Dávila, Jocelyn Gabriela, Liuli, Calle, Adriana Miranda, cualquier estudiante que no tenga ese extranjero. Entonces hay que buscar horizontes, salidas, y en el claro ejemplo del Mundial, alguna vez un canal vino a preguntarme, ¿no? ¿Y qué opina de la nueva pérdida de nuestra selección boliviana frente a Uruguay? Yo estaba cabreado, disculpen el concepto, y les dije, bueno, cuando los mamanis, los quispes lleguen a la selección nacional, ahí vamos a ser campeones mundiales. O sea, lo dije de forma metafórica, sino, o sea, lo dije en ese sentido, porque ya era colmo. Y luego llegamos al mundial.
Pero ahora vean el proceso, ¿dónde se ha trabajado? Se ha trabajado en las actitudes, se ha trabajado en la autoestima, se ha trabajado en el espíritu vencedor. Y si ese ejemplo nos ha dado Escargota, ¿por qué no seguir adelante? Y en esa, miren, ¿por qué menciono esto? Porque en ese proceso ha jugado un papel fundamental la carrera de psicología de la Facultad de Humanidad. No lo han escrito, no lo dicen, bueno, si no lo hicieron, alguien tendrá que hacerlo. Bueno, Pati, vas a disculpar que me he extendido, te cedo la última pregunta. No, ya no. Más bien, como resumen, decirles a cada uno de ustedes que nos está acompañando, reflexionen primero quiénes son. Y a partir de si quiénes son, ingresen a la universidad y transfórmenla por el bien de nuestro país. Es todo, de mi parte. Bueno, de mi parte igual, Patricia, te felicito por tu excelente exposición y bueno, un saludo a todos los bachilleres que se han conectado y a otros estudiantes también para poder compartir estas ideas básicas, esenciales, que sin duda responde a toda una filosofía que es formación para la vida, promovida por la Facultad de Humanidades, por las autoridades, y que en realidad hay que ponderar lo positivo, aplaudir, y los docentes también estamos contribuyendo, no solamente de educación, de las diferentes carreras. Me despido con un fuerte abrazo y un saludo académico a todos los futuros profesionales, porque ya son universitarios. Un abrazo fuerte. Que estén bien. Gracias. Bye.